Muy buenas tardes a todos, cracks. Hoy estamos aquí en Soyo para catar vinos espumosos, Recaredo. En este caso, vinos pues como nos muestra Federico López, que lleva más de 25 años degollándolo manualmente. Vinos con tradición. Hoy nos toca hablar de Recaredo, Subtil 2008. Tenemos aquí la ficha técnica que nos envía la bodega. Una de las fichas técnicas, por no decir la más completa que he visto en mi vida, una de las mejores, con el certificado de conformidad por Bureau Veritas, donde se certifica pues eso, que Recaredo tiene viñedos propios, viticultura ecológica, crianza con tapón de corcho, una vinificación propia, viñedos suyos, de huelle manual sin congelar y las crianzas mínimas de 30 meses. Pero en el caso del Subtil 2008 tenemos un vino que ha estado 6 años y 8 meses de crianza, o sea, 80 meses en total, más o menos. Está elaborado con 71% de Xarel·lo, el cual un 7% ha pasado por barrica, es un paso ligero, y el otro 29% está elaborado con Chardonnay. Recaredo sigue estando en la zona del Costers de Villes, que es el río Villes, cerca del río Anoia. La confluencia de ellos dos son los que van a dar ya el río cerca de Sant Sadurní y la conca del río Anoia. Y en este caso, Recaredo Subtil 2008 está en 50 hectáreas de viñas propias que tienen ellos pues en la ladera de este río Villes. En este caso es Serral del Roure. Serral del Roure, que alcanza unos 285 metros, más o menos, sobre el nivel del mar. Tiene una pluviometría en esta añada pues caprichosa y que brinda un histórico máximo en estos viñedos de, según la ficha, 155 milímetros cúbicos durante el mes de mayo, que es bastante para la región. Serral del Roure viene como primera vez en la portada de la etiqueta frontal en la botella, como os voy a reseñar y a enseñar ahora mismo. Vamos a abrir la botella y vamos a hacer una pequeña cata del vino que podemos encontrar en la carta de nuestro restaurante. Vamos a abrirlo, estamos quitando la cápsula. Hemos tenido en frío la botella durante bastante tiempo. Hoy tenemos un día caluroso, pero la botella se ha mantenido bien a temperatura de unos 8-10 grados, en posición horizontal. La estamos abriendo. En la cava me gusta guardarlas de forma vertical, de pie. Siempre con un poquito de inclinación, unos 30 grados. Y ese pequeño... El corcho huele a manzana. Eso ya dice mucho de sí. Ha salido bien, está empacado, se ha hinchado justo. Agricultores desde 1924. Como os he dicho, finca Serral del Roure. Ya viene detallado en la botella la finca de la región de donde se extraen estas variedades. Subtil Brut Nature 2008. 0,2A. No hay licor ni azúcar. De expedición. Y estamos hablando de un vino gran reserva, lógicamente. Vamos a servirlo. Pues apetece bastante una copa de cava a estas horas. Y cerraremos la botella con un cierre clásico de vino espumoso para mantenerla en frío y cerrada que no pierda burbujas. La zona del Alto Penedès es una zona muy importante en cavas nacionales de calidad. Aquí tenemos Recaredo 2008, 80 meses. Tenemos un color un poquito dorado, pero todavía alguna irisación verdosa y mucha burbuja. Fina, las he visto mucho más gruesas, en este caso son bastante finas, haciendo grupos micelares. Tenemos una copa especial para este vino de cava, pero un poquito elevada, de unos 35-40 centímetros. En nariz lo que nos destaca de inicio es el aroma que tiene a fruta. Es muy afrutado, es muy limpio y una intensidad
media alta. La verdad es que esta intensidad que tienes afrutada. Y además, a fruta fresca sin ser muy acompotada. Notas de terroir, algo de pizarra y calizo, y notas minerales y de algún pequeño herbáceo, pero casi todos los herbáceos que tiene estos son locales, son de la zona, de la región del río. No hace falta moverlo mucho, podemos moverlo un poco, vemos que si se agita hay mucha burbuja, más burbuja todavía. Y en boca. En boca es muy vertical, mucho más que su compañero Blue de Brut. Es un vino mucho más directo y más vertical. Presenta la acidez perfecta. Yo creo que está en su momento correcto de consumo. Ha llegado a la curva ascendente en un muy buen momento, aun con evolución por delante. Y nos deja una acidez media alta, con bastante finura en la boca, el cuerpo es medio. Lo mejor es la estructura, el gran equilibrio que tiene este vino entre fruta, crianza, ese aporte de la madera de la Xarel·lo, un 7% hemos comentado, y el toque de manzana, el toque de pera, el toque de cilantro, las notas de tomillo, de hierba recién cortada, huele y sabe un poquito a los helechos de monte, y luego al final nos deja siempre unas notas como calcáreo, calizas, más bien, en la boca, que lo que nos deja es un final medio largo, medio plus, con notas amargas, un poquito amargas, que pueden ser pues, parecidas a todos los cítricos que son amargos, como pomelo, piel de lima, limón cascarúo. El carbónico está muy bien integrado en la botella y no resulta carbonizante, quiero decir, no resulta un vino empalagoso, aun dejando ese residual de la Chardonnay, nos deja esa estructura de la uva Chardonnay en boca que nos puede dar unos toques de manzana, algo de compota, algo de dulzor, pero que no es porque lo tenga el vino. Y la nota mineral que nos deja la Xarel·lo pues es muy blanca, muy pura. Me alegro mucho de haber catado Recaredo Subtil 2008 y de tenerlo en carta. Así que me voy a despedir de todos vosotros en este par de buró y nota de ficha técnica de Recaredo, que se agradece mucho, porque es una gran bodega y así lo demuestra. Un saludo a todos, para todos vosotros. Federico López. Es un maestro para degollar a mano. ¿Qué mano tiene que tener?